El INE vilmente arremete de nuevo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, derivado de un discurso dado en Almoloya de Juárez. El INE declara que el presidente llamó a votar por Morena. Sin embargo, el presidente aclara que hizo un llamado a la población a que cuando vote en las elecciones 2024 debe pensar no solo en la presidencia, sino también en los legisladores, pero jamás habló a favor de algún candidato o partido. El presidente acatará la orden del INE de bajar de su plataforma el discurso, pero exigirá revisión de la sanción impuesta, pues están usando la misma táctica que cuando inventaron que él habló mal de una aspirante a precandidata, haciendo referencia a la injuria hecha en su contra al manipular sus palabras al hablar de Xóchitl Gálvez. El presidente insiste en la elección mediante voto popular para integrar al Poder Judicial. Incluso los ministros que están en activo tendrán derecho a participar y si demuestran haber impartido justicia a favor del pueblo, seguramente mantendrán su cargo. Asimismo, deberá integrarse un tribunal en el interior del Poder Judicial que determine si los elementos del mismo realmente están cumpliendo con su deber. El presidente Obrador también reveló que en el caso Ayotzinapa, una organización que se supone que apoya a los padres de familia, también defendió para que se liberara a personajes que participaron en el encubrimiento de la desaparición de los jóvenes, argumentando tortura, lo cual es cierto, pero también su participación en ocultar la verdad del caso Ayotzinapa. Pablo Gómez, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, revela cómo operaban los moches del PRIAN entre la Cámara de Diputados y senadores amafiados con el Poder Ejecutivo. Era patético cómo envolvían a presidentes municipales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, etc., para presentar supuestos proyectos que solo emulaban, nunca se llevaban a la realidad. La finalidad era que le dieran su moche o comisión a los corruptos legisladores del PRIAN que les permitían acceder a esos recursos públicos. También señaló que la mayoría de los bancos que fueron beneficiados con el FOBAPROA vendieron a inversionistas extranjeros y entregaron los bonos FOBAPROA, por los cuales el gobierno mexicano debe apartar cada año del presupuesto 60,000 millones para los intereses de una deuda que ha bajado ínfimamente. Por otro lado, Gilberto Lozano señala que hay hechos y datos que demuestran el tráfico de influencias de Xóchitl Gálvez a favor de su familia y que de manera hipócrita niega. Veamos la evidencia de los hechos. Gilberto Lozano, el fundador del Frente Nacional Anti-AMLO. Tan pronto conozco a Santiago Krill en un restaurante ahí de Polanco, más bien en sus oficinas en Polanco, me doy cuenta y de inmediato le digo, ¿y tú qué vas a hacer de secretario de Gobernación? Si en tu vida nunca has manejado 2 abogados y una secretaria. Es una total tontería. O sea, ya me estoy dando cuenta que ustedes van pa'l monte, ¿no? Y entonces él me revira con una cosa muy inteligente, debo aceptarlo, y me dice, ¿y cuándo vas a hacer tú algo por México? ¿Por qué no me vienes a complementar? Échanos la mano, necesitamos cambiar a México. Duré 4 meses, Álvaro, Alejandro, 4 meses. Mi renuncia realmente la presenté el 31 de marzo del mismo 2001, aunque yo empecé a laborar desde el 20 de noviembre del año 2000, junto con Ramón Martín Huerta, viendo ahí la toma de posesión y que si nos iba a aparecer un ejército zapatista, pues nos apareció lo del Popocatépetl y una bola de tonterías ahí, pero no me tardé más de 2 meses en darme cuenta que estaba en un nido que no tenía ninguna diferencia con el PRI, eran más de lo mismo. Marta Sagún era la verdadera presidenta y Xóchitl Gálvez yo creo que ya empezaba a hacer sus marrullerías porque ella es una vil corrupta. O sea, eso lo sabe todo mundo. Y ahora que estoy diciendo que Xóchitl me parece verdaderamente sacada de la Liga Obrera Socialista Marxista Trotskista, pues ahora me dicen que soy de López. O sea, es la clásica mollera sumida, poco preparada, maniquea,
que ven blanco y negro y no entienden que podemos haber libres pensadores, gente independiente, y ese es el paso que estoy dando de al menos que la gente escuche una opción diferente. Pero Xóchitl Gálvez, quiero decirlo con todas sus palabras, y la gente que la rodea, pues se hace cómplice de ella. El artículo 220, 221 y 222 del Código Federal Penal marca con toda claridad que aún en un puesto de legislador de la Congreso de la Unión, alcalde, diputado, no puedes beneficiar hasta familiares del cuarto grado vendiendo servicios o contratos que benefician a tus negocios o a ellos. Se llama cohecho, tráfico de influencias, abuso de la función pública. Entonces, para mí es una criminal confesa. Ya que entramos en el tema de Xóchitl Gálvez, y dado que yo no veo mucha crítica en la derecha, digamos, mexicana, hacia Ya no existe. ella, pues es que es también otra parte muy interesante. Yo le pregunto esto: cuando usted voltea a ver a los medios de comunicación, cuando usted voltea a ver a las élites intelectuales, a la mayoría de los periodistas, cuando usted voltea a verlos y ve que están volcados en convertir a Xóchitl Gálvez en, bueno, alguien casi la comparó con la Virgen de Guadalupe, alguien como usted, que viene del sector empresarial, que es un opositor de la izquierda, ¿qué siente cuando los ve a ellos convirtiendo a Xóchitl en eso que estamos viendo? Igual que la izquierda, Alejandro, o sea, para mí no hay, ahorita ya no hay derecha. Tú ya viste que Santiago Krill se declaró progresista y el más izquierdoso del PAN. Y luego sale Gustavo Madero, esta otra cobardona, apareciendo también ya como de la izquierda, y ya se nos voltearon todos a la comunidad, no sé cómo le puedan llamar ustedes. Entonces no existe izquierda. Es una verdadera jalada pensar que ahorita hay contrapesos. La agenda de Xóchitl Gálvez, no hemos encontrado 65 personas que le dedicamos una semana, Alejandro, una sola diferencia con Claudia Sheinbaum. Nada más que Claudia Sheinbaum va 3 pasos adelante. Es proabortista, proideología de género, patrocinadora de las marchas gay en la Ciudad de México, se declara socialista trotskista, es el vínculo de la Agenda 2030, y pues yo creo que es la más morena que los morenos. Así de claro para mí. O sea, ella es una izquierda, pero además con toda la hipocresía de la persona que se enriquece ilícitamente a través del tráfico de influencias, y además mentirosa, porque ella había dicho claramente que no había hecho ningún contrato hasta el 2007, que ya no era funcionaria pública. Falso. Después declara, cuando ya se le encuentran los contratos, por cierto, Álvaro, Alejandro, yo tengo cada uno de los contratos. O sea, a mí nadie me va a tomar el pelo. Soy ingeniero, tengo mi maestría en la Universidad de Stanford, tengo otra maestría en Total Quality Management en UC, Japón, y yo veo hechos y datos, a eso me dedico, hechos y datos. Y los hechos y datos es que yo encuentro en Compranet y en el portal de transparencia todos los contratos que me suman al menos 87 millones de pesos de tráfico, en donde ella vendió servicios de las empresas donde está su hija, su hijo, Rubén Sánchez, el esposo, creo que son concubinos, no están casados, y la propia Xóchitl. Y eso aquí en China, fíjate, en China, te cortan hasta el cuello. O sea, es una tontería, y veo hipocresía, porque la gente que rodea a Xóchitl hoy, como este señor Fox, que se metió 1,800 millones de pesos en el Centro Fox, porque la rata de Vamos México, que todo México conoce, está perfectamente identificado que de dónde generó la posibilidad de hacer una réplica del salón presidencial y una bajada ahí de recursos. No, es una cosa impresionante. Yo lo visité para que no me contaran. Y así te digo los contratos de Xóchitl. Entonces, cuando tú ves a Santiago Krill, Enrique Lamadrid y el Jorge Carlos Romero Hicks, pues deben de tener una colota enorme que les pisen para estar tratando de generar una cortina de humo, como esta de, es que Felipe Obrador roba más. Me recuerda, ¿se acuerdan, Álvaro, el síndrome de la Jim? Aquel alcalde de Nayarit, sí, que decía, es que yo robo poquito. Bueno, ese es el mismo juego que trae esta corriente de Xóchitl. Acaban de sancionar los del INE, que ojalá y
se ventile, lo voy a ventilar aquí. Vamos a cumplir, ¿eh? Me están pidiendo que yo quite un discurso que di en Almoloya de Juárez hace como una semana, porque hablé de que había que votar no solo por el candidato a la presidencia o candidata a la presidencia, sino también por los legisladores, porque era muy importante tener mayoría en el Congreso, que si el presidente llegaba sin mayoría en el Congreso y si no se tenía mayoría calificada en el Congreso, no se podía llevar a cabo ninguna reforma constitucional. Y ya me sancionaron que por qué, dice la resolución, llamé a votar por Morena, cuando no es cierto. Está como cuando me sancionaron porque dije algo de la señora, o no dije nada, pero manipularon de que yo estaba insultando a una posible precandidata, cuando no fue cierto. Resulta que manipularon mis palabras. Hasta creo que después les dio vergüenza y quitaron a quien hizo la manipulación, claro, como siempre, ¿no? El que paga los platos rotos es el de abajo, ¿no? A la consejera que fue la que tramó todo, ahí está. ¿Se van a inconformar, presidente? Sobre esto último, sí, porque es mentira. Yo no hablé a favor de que votaran por un candidato o por un partido. No sé de dónde lo sacaron. De todas maneras, ya vamos a quitar de mis redes ese discurso. Voy a cumplir. Antes de que se resuelva de manera definitiva por parte del tribunal. Antes, porque no quiero dar ningún pretexto, nada, pero sí quiero que revisen si dije lo que ellos están sosteniendo como una infracción. La reforma para que sean electos los integrantes del Poder Judicial, jueces, magistrados y ministros. Recordar que así era antes, o hubo un tiempo en que se elegía. Juárez fue electo como ministro de la Corte y así se elegía incluso al procurador de justicia. Eran electos. Estaba desde la Constitución de 1824. Una elección indirecta, pero el pueblo elegía. Y eso se quitó. Entonces, para combatir la corrupción que impera en el Poder Judicial, considero que lo mejor es que el pueblo elija. Lo mejor es el método democrático, porque se consideran como una casta divina, una élite, y están completamente divorciados del pueblo. No han aprobado nada en favor del pueblo, nada. Todo ha sido para favorecer a la oligarquía. Entonces, no es Suprema Corte de Justicia,
No existe ahí como elemento central la justicia, porque tenemos que resolver la duración, la revocación de mandato. ¿Quién va también a vigilarlos, a supervisarlos, a fiscalizarlos? Porque actualmente existe el Consejo de la Judicatura, que es como un florero, está ahí de adorno. Sí, los propios abogados dicen que es el Consejo de la Caricatura, ¿no? Hablan los propios abogados. Sí, entonces tiene que haber pues un tribunal al interior del Poder Judicial que vigile el cumplimiento de todos. ¿Sería idóneo que cambiara la actual conformación del Pleno? Es decir, que algunos ministros actuales de hoy no estuvieran en caso de aprobarse esta reforma. Yo soy porque no se elimine a nadie. ¿Que cumplan su tiempo? Sí, no. Que puedan participar en la elección. Ah, ok. O sea, se establecen las reglas y si están en funciones, Ajá. sí, nada más que participen como candidatos y que la gente decida si quieren que continúe o no. No es quitarlos, pues, sino que sea el pueblo. ¿Entrarían también en la competencia, sí, digamos? Claro, entran otros, sí, entran otros como candidatos y también los que están. Y el pueblo decide. Este grupo en el que usted se está apoyando. Lo mismo en el caso de jueces. Jueces, magistrados y ministros. Pues sí, para que no se vaya a pensar que solo son ministros. O sea, que también para que no manipulen a los jueces, es decir, ya les van a correr, no. Es que estaba esa duda. Están haciendo un buen trabajo, si son gentes íntegras, profesionales, defensores de la justicia, ellos pueden ser candidatos, pero la gente va a saber también de quiénes nada más están para sacar resoluciones en favor de minorías, de la delincuencia, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco. Entonces, es saber qué has resuelto. Tenemos ahora el caso de los de Ayotzinapa, de los jóvenes de Ayotzinapa, que los andamos buscando. Y nos encontramos de que los mismos defensores de esta organización Agustín Pro promovieron una solicitud para dejar en libertad a quienes habían participado, no todos, pero sí algunos que habían participado en la desaparición de los jóvenes, alegando de que habían sido torturados, y en efecto, algunos habían sido torturados, otros no, y resulta que de repente unos magistrados le dan al Ministerio Público 10 días de plazo para que demuestre con el protocolo de Estambul que habían sido torturados, porque si no lo demostraba, transcurrido el plazo de 10 días, quedaban en libertad. Y como no pudieron demostrar, porque nadie quiso hacer los estudios, y era desde luego un plan con maña, dejaron libres a 60 involucrados. Y todavía
el PRO lo celebró, diciendo que era una sentencia De vanguardia. histórica. Claro. Y luego se demuestra que a los que habían dejado en libertad, argumentando de que habían padecido de tortura, sí habían participado en la desaparición de los jóvenes. Y hay pruebas, defendiendo también a los jóvenes con un doble discurso, una doble moral. Tengo el compromiso, y lo voy a cumplir, de encontrar a los jóvenes. Presidente. Pero llegaron a una situación de control y de manipulación extrema que no permiten que los padres de los jóvenes hablen de manera directa con nosotros. Tiene que ser a través de los asesores o de los abogados. El PRI se convirtió en el partido de la corrupción. Era el partido del Estado y era el partido del Estado corrupto. Tan sencillo como eso. El problema creció cuando fue removido del Poder Ejecutivo. Por parte del PAN. Sin que se combatiera desde el gobierno al Estado corrupto. Los dos gobiernos panistas mantuvieron las mismas estructuras de los anteriores. Y en algunos casos, como los denominados moches realizados desde la Cámara de Diputados, fueron una modalidad añadida en el tiempo de los gobiernos priistas. Se hicieron muy famosos, ¿no? Los moches. Algunos de ustedes que quizá no ubique exactamente el funcionamiento, se los digo rápidamente. La Cámara de Diputados es la Cámara que en forma única, exclusiva, aprueba el presupuesto. Pero la ley de ingresos la aprueban las dos cámaras. Aumentaban los ingresos inventando cosas. Digamos, aumentaban ingresos que no venían en el proyecto presidencial. Y ellos decían, va a haber más ingresos. ¿Cuánto más? 50,000 millones. Empezaron con 10, 20, 30, y se fueron subiendo. Y entonces en la Cámara se metían al presupuesto y se distribuían los 50,000 millones adicionales. Entonces se ponían de acuerdo los jefes de los diputados, invitaban incluso a presidentes municipales, secretarios de obras o de finanzas de los estados, hacían una cola gigantesca, ahí dejaban gente en la cola toda la noche para no perder el lugar. Era una cosa patética, para entregar proyectos, obras. Los diputados lo que hacían era enganchar a un presidente municipal, a un gobernador, a organizaciones no gubernamentales, privadas, que recibían subsidios, centros culturales privados también, y demás. Cuántas cosas se pueden ustedes imaginar, para proyectos de los más disímbolos, que no tenían relación unos con otros. Hacían una bolsa de 50,000 millones para dispersar gasto, lo que lo hace socialmente mucho menos rentable, ¿no? Si tú tienes un buen sueldo, pues vas a pensar en hacer
comprar una casa para tu familia, para ti, es una manera de ahorrar, ¿no? Y de darle sentido al dinero que te sobró, pues, para que no te sobre. En forma mucho más pronunciada, un Estado tiene que hacerlo. No darle a los recursos públicos un sentido de dispersión, sino en propósitos concretos, acumular los recursos en ciertas cosas. Y entonces pasaban a cobrar. Los que lograban estas inclusiones presupuestales pasaban a cobrar. Podría ser que ellos pusieran al contratista de la obra, al proveedor de lo que iban a comprar, o les dieran el moche, directo en dinero. El otro también es finalmente monetario, ¿no? Pero eran modalidades distintas en la inmensa creatividad que tienen los corruptos en el Estado corrupto. Son muy creativos. Deberían de usar su talento en otra cosa. Sería muy bueno. La lucha contra la compra de votos siempre fue parte de una lucha mucho más amplia contra el Estado corrupto. Los votos comprados siempre fueron posibles mediante el uso ilegal de recursos públicos. La compra de votos no partía del bolsillo de ningún político, ni de ningún millonario, sino de los caudales públicos, siempre. Cualquier analista político hubiera supuesto que el acceso al poder de un partido que solía denunciar la corrupción durante los 60 años en los que había estado en la oposición sería el inicio de una política en contra del Estado corrupto. Pero no fue así. Se produjo un milagro al revés, un milagro demoníaco, ¿no? ¿Quién iba a pensar que el relevo de fuerza política mayoritaria en la presidencia iba a profundizar incluso el Estado corrupto? Como cosa, esto de los moches lo menciono porque es de la época PAN. Y continuó con Peña Nieto, desde luego, pero lo iniciaron ellos. Nuevas modalidades de corrupción fueron incorporadas en el funcionamiento de la función pública y en el comportamiento de las entidades estatales. Los fideicomisos, centenares de fideicomisos, solían ser formas de canalizar recursos para su administración mafiosa y sin rendir las cuentas reglamentarias. El Estado corrupto abarcó también a la mayor parte de las organizaciones sindicales y agrarias, a las pocas cooperativas existentes, a otras organizaciones políticas denominadas paraestatales. Había partidos paraestatales, ¿no? El PARM, el PPS, hubo otros, el Partido del Frente, eran paraestatales, o sea, los financiaba el gobierno. A las universidades que abandonaron la bandera de la democracia, porque muchas se habían democratizado, pero hubo involuciones y la corrupción fue uno de los elementos de esas involuciones en la lucha de los universitarios por la conquista de instituciones democráticas. Grandes consorcios mexicanos y algunos medianos y aún pequeños tuvieron siempre que comprar concesiones y permisos, contribuyendo así a la acumulación de capitales en manos de servidores públicos, de donde surgieron a su vez importantes empresas privadas.
Un ejemplo de esta manera de funcionar del Estado corrupto fueron las privatizaciones de entidades públicas, las cuales se entregaron muchas veces a crédito a empresarios mexicanos y extranjeros a cambio de mordidas. Eso se llegó al extremo del rescate bancario del Fobaproa, 100,000 millones de dólares para cubrir quebrantos de bancos estatizados, en algún momento fueron estatizados, que habían sido casi regalados unos años antes a grupos de capitalistas dedicados a la especulación. Quienes, por cierto, los dueños de los bancos sobrevivientes, que se beneficiaron más de los bonos Fobaproa, terminaron vendiendo los bancos. Los mayores gananciosos de esa gran operación fueron los dueños de los bancos sobrevivientes, que luego fueron vendidos a bancos extranjeros, con todo y los bonos Fobaproa, que siguen ahí, por los cuales del presupuesto tenemos que apartar cada año 60,000 millones para los intereses de una deuda pues, que ha bajado mínimamente. Si el video fue de tu agrado, suscríbete, danos un like y nos vemos en la próxima. Gracias.